próxima. Bueno, vamos entonces a esta. Esta es la Gran Babilonia, la Gran Ramera, capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Aquí yo voy a tratar de resumirlo lo más posible de estos capítulos. Esa es la base bíblica, identificar. Bueno, vamos a darle esto adelante. Esto fue una clase que yo di. Me estoy graduando en los PowerPoint. Ya hago libretitas y todo. El significado de la Gran Babilonia. Este vocablo viene de Babilonia, antigua ciudad de la antigua Mesopotamia, por la alusión a su mítica torre de Babel. Viene del idioma sumerio Kadingirra, que quiere decir puerta de los dioses. Esto es lo que significa la palabra Babel. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia. ¿Ves que está sentenciada? De la gran ramera, la gran prostituta. No dice ramera, gran, o sea que es más allá de la que está sentada sobre muchas aguas. Y las aguas significan pueblos, naciones, aldeas. O sea que es un sistema que tiene control del mundo. El cual ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra fornicación, la gente la ve como una sola definición: tener relaciones sexuales sin estar casado. Eso es lo que entiende todo el mundo. La palabra griega es pornein y tiene más de 15 interpretaciones. La palabra pornein significa adulterio, significa inmundicia, significa relaciones ilícitas, significa suciedad, significa algo asqueroso, algo inmundo. Tiene mucho significado y hay que ver cuál es que se aplica cuando está el texto. No siempre es el mismo. ¿Me sigue? Es como cuando dice la palabra mundo. La palabra mundo tiene más de 17 significados en griego: planeta, constelación, sol, estrella, firmamento, orden. Y cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no es al mundo, ahí significa orden. De tal manera amó Dios al orden que dio a su Hijo único de su propia esencia. Bueno, no voy a hacer la exégesis en griego ahora, pero para que entiendan las palabras, ¿verdad? Que tienen mucho significado. La gran ramera hace referencia a la unión de la iglesia apóstata con los poderes políticos, reyes de la tierra de todos los tiempos. Las muchas aguas, que significan multitudes o personas, en el verso número 15, Apocalipsis 17:15, ¿qué dice? Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Ves? Ella misma se interpreta, la Biblia misma nos explica. Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, o sea, de sus inmundicias. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Se han enriquecido a costilla de ella. Y ahorita lo va a ver toda la riqueza que tiene el Vaticano. Apocalipsis 17:5, del 5 al 3. Y me llevó en el espíritu, espíritu con letra mayúscula, que es el Espíritu Santo. Siempre que en la Biblia usted vea la palabra espíritu, con letra mayúscula es el Espíritu Santo. Con letra minúscula es el espíritu humano. Me llevó en el espíritu al desierto, a un lugar insólito. Es como si lo transportara a un lugar donde no había nadie en la visión. Y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Yo voy a explicar todo esto, porque esto es de los textos más difíciles de Apocalipsis. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, esa bestia, que es el anticristo. La mujer representa el sistema del falso profeta que va a estar con la bestia, que es el anticristo. Van a estar juntos. Eso es lo que significa eso. Por ahí voy. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y rojo, y adornada de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente el nombre escrito, tenía esa mujer, ¿verdad? Dice que tenía un nombre que decía Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Si es la madre, es la principal, lo indica que hay otras más que son prostitutas. De las abominaciones de la tierra, lo que indica que hay otros sistemas en los cuales ella controla, que le llaman también que son prostitutas, que están corrompidas o inmundas también, que ella ha producido que sean inmundas por culpa de ella. ¿Me están entendiendo? Cuando hablo de inmundicia es un sistema religioso que ha corrompido a las naciones con sus creencias.
¿Me están entendiendo? Y si usted no lo sabe, el Vaticano tienen a nivel mundial casi los 200 y pico de países tienen concordatos y tienen embajadas con el Vaticano y relación con el Vaticano. Estados Unidos no lo tenía, pero John F. Kennedy fue el que se unió con el Vaticano cuando él estaba. O sea, que es un pueblito, o sea, es un estado pequeñito, no llega ni tan pequeño, de pocas hectáreas. Y tiene un control del mundo entero, el Vaticano. Ustedes saben que ahí van toda la gente del mundo y los dignatarios, ¿dónde van? Ande el Papa. Esa es la bestia roja. Mire, dice que se visten de púrpura y de rojo. ¿Quién es la religión que se viste de púrpura y de rojo? La Iglesia Católica. Ahí lo vamos a ver en este capítulo, las características de la ramera, dónde vive, el área geográfica, todo nos lo da y nos dice que es Roma. Bueno, las versiones católicas, Biblia, dicen que es Roma. Así que la bestia escarlata, verso 3, es el anticristo que sostiene y apoya a la mujer y es la misma bestia de Apocalipsis 13:1. El vestido de la mujer nos recuerda a la pompa religiosa de Roma. La copa de oro contiene una mezcla de inmundicia, religión y paganismo, ofreciendo a sus seguidores la mentira del disfrute mundano y la aceptación divina. Usted sabe que el que es católico puede hacer lo que le dé la gana. Y va allí a la misa y va y sale igual que cuando entró. Y fornica, miente, roba y los mafiosos, todos son católicos. Aleluya. La Gran Babilonia, el origen de Babel, ya se lo explicamos. La madre es la grande, la madre. Hace alusión no solo al que ha dado luz la falsa religión histórica, su gran diversidad cultural, sino que también hace referencia a la gran unidad final de diferentes religiones a nivel mundial antes de la aparición del anticristo. Será un movimiento religioso mundial de diferentes religiones de todos los países del mundo, unidos para adorar a un solo Dios, sacrificando la doctrina bíblica y la verdad de Dios. Lo que empezó a hacer Francisco, uniendo las tres religiones el mes pasado, que ya hicieron los tres templos que están allí cerca de Dubái. Allí están esos tres templos: el Islam, cristianismo y el judaísmo, uniendo las religiones del mundo, un sistema, la Iglesia Católica. Ahí están los colores púrpura y rojo. Más claro no canta un gallo. ¿Quiénes son los que se visten de púrpura? El púrpura es este color. Y el rojo. Rojo. Y el cáliz, la copa llena de la ira de las abominaciones. Porque el que se toma la copa en la misa es el cura y los demás no toman vino. Y él sale borracho de ahí. Se hace 5 misas. A ver, me contaba un hermano católico que en el pueblo de Ajunta, pues él era bien católico y estaba con el cura para arriba y para abajo. Y ese día, un Viernes Santo, ya el cura había hecho 5 misas en cinco capillas de Ajunta. Cuando llegó a la secta en uno de los barrios, cuando levantó la copa ya estaba sentido. ¡Uípete! El cura se le zafó, porque ya estaba borracho también. Pero nadie más puede tomar el vino más que él. Eso para que usted vea los engaños. Pero mire, ahí están los colores. Uno habla de esto a mucha gente como que le está todavía, porque hay gente cristiana que todavía son catoliquitos. ¿Oíste? Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Mire, yo un día le hablé a una señora católica y después que le hablé como 3 horas, me dice la viejita: ay, mi hijito, tú tienes toda la razón y toda la verdad, pero no me quite la virgencita. Déjame, no me quite la virgencita. 3 horas yo después dejé el galillo allí hablándole para decírmelo así. Yo dije, pues, imagínense que están tan aferrados a la tradición. Amén. Dice: el hombre por naturaleza busca lo espiritual, lo extremo él. Satanás se ha aprovechado de esto y desde el tiempo de la construcción de la Torre de Babel, después del diluvio, ha estado enseñando al hombre cómo llegar a Dios a través de diferentes religiones. ¿Ves? Eso es lo que ha hecho el hombre a través de la historia. Dice en Génesis 11, el hombre sin Dios intenta llegar a Dios inventando toda una serie de mandamientos y liturgias. La primera ciudad construida después del diluvio fue Babilonia. Allí Satanás empezó a levantar su centro de operaciones. Ese nombre Babilonia iba a definir ese sistema de confusión y maldad espiritual que ha existido y dominado a lo largo de la historia de toda la humanidad sin Dios. Cuando Juan fue inspirado a escribirle en Apocalipsis, la antigua Babilonia como ciudad ya hacía mucho tiempo que había dejado de existir.
ni casi ruinas había. La ciudad fue destruida, pero la religión de la ciudad no terminó. El sistema religioso siguió a través de la historia. La culminación de ese proceso de suma impiedad iba a ser levantado por una gran ramera, que es una falsa iglesia que se atribuye a ser de Cristo. Somos la única santa iglesia apostólica y católica. ¿Ah? Y usted ve que dicen, yo soy católico, apostólico, alcohólico, melancólico. Aleluya. La Iglesia Católica sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo aproximadamente en el año 30 de nuestra era. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, que su origen está en la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, pero no es así. La Iglesia Católica se programa a sí misma como la iglesia por la que Jesús murió, la iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. Pregunta, ¿es esa realmente el origen de la Iglesia Católica? No, es una mentira que dicen los católicos y la gente se lo cree. Somos la única iglesia a la que dejó Cristo. Cristo no dejó la Iglesia Católica. Cristo no dejó iglesia. Aleluya. Por el contrario, aún la lectura superficial del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús ni en los apóstoles. Y vamos a probarlo ahora. Ahí está. La oración a los muertos en el año 300 después de Cristo. ¿Cristo enseñó eso? No. Porque ellos dicen que tienen la base de los apóstoles y de Cristo. Y yo le voy a probar todas las cosas que Cristo ni los apóstoles hicieron. La adoración a los muertos, eso fue implementado en el año 300 después de Cristo. La adoración a los muertos en el año 375. La misa como celebración diaria en el año 394. La adoración a María y el título de Madre de Dios en el año 431. Que María es Madre de Dios. Pero ¿cómo va a ser María Madre de Dios? Entonces María es primero que Dios. Cuando Dios es el creador primero de todas las cosas. Amén. Cuando la misma María dijo en el libro de Lucas, mi espíritu se alegra en el Señor, mi Salvador. Ella misma necesitaba un Salvador que era su propio hijo. Porque ella sabía que su hijo era el hijo de Dios. Y necesitaba de él. Alaba lo que él vive. La doctrina del purgatorio en el año 1439, en el concilio de Florencia y luego en el concilio de Trenton en el 1536, lo ratificaron como el purgatorio, que cuando una persona moría y aunque fuera en pecado, pero había cositas que podía arreglarla, pues iba al purgatorio, daban unas misas, daban un dinerito y de allí salía del purgatorio y se iba para el cielo. Y eso lo estableció el Papa León XIII para poder terminar la Basílica de Florencia y de Milán. Y pusieron las famosas indulgencias que cuando usted tiraba el dinerito, tocaba el fondo y usted salía del alma del purgatorio y se iba para el cielo. Y era para sacar chavo para terminar la basílica. ¿Aló? Eso está en la historia, pasa que los católicos no leen. Eso está en cualquier libro de historia. ¿Me sigue? Entonces, la pregunta que yo le hice a un católico que me decía del purgatorio, entonces si eso fue implementado en el 1439 en el concilio de Florencia, el purgatorio, la pregunta que hago, ¿y los que murieron de 1439 para atrás, para dónde cogieron? Una, dos. Lo que los católicos no saben, que en el 1999 el Papa Juan Pablo II eliminó el limbo. Eso no lo saben los católicos. El limbo es donde van los nenes, qué sé yo qué, que mueren y van al limbo. Así están ellos, el lembao. Aleluya. Es que cuando uno lee y empieza uno a hacer investigaciones, hermano, uno encuentra tantas cosas. Por eso Dios dejó un ministerio que se llama maestro, para enseñar a la iglesia. El título de papa fue dado en el año 610. Amén. Ve que Pedro no fue ni un papa tampoco, porque Pedro nunca fue a Roma. Eso también ellos lo saben. El acto de besarle los pies al Papa en el año 709. La adoración a la reliquia, la cruz y las imágenes en el año 788 ellos lo establecen como dogmas. La perpetua virginidad de María, que María fue virgen por siempre. Pero es que están bien locos. Aleluya. Porque dicen que María no tuvo hijos. Porque yo hablo mucho de gente católica y me empiezan a hablar estos temas. Un día fue uno, no, que ella fue una santa pura, y eso olvídese. Eso es una mujer santa, que ella no parió, él salió por el costado, salió Jesús. Y pues ahora lo único yo no sabía eso, que las mujeres parían por la costilla.
Aleluya. Porque la Biblia dice que Cristo es el hijo primogénito de María. Y primogénito viene de primero. Y si hay algo primero es porque hay un segundo. Porque si fuera el hijo uno, sería hijo unigénito, único. Como dice que Cristo es el hijo unigénito del Padre y primogénito de María. Y además, el libro de Marcos aparece que Cristo tenía 7 hermanos. Había hermanas y habían hermanos. Judas era hermano de Jesús, Jacobo era hermano de Jesús. Y al último le dije, además María podía tener muchacho porque marido tenía para tenerlo. Bueno, seguí. Aleluya. Las indulgencias, eso ya lo hablamos. Mire todas las que son, lo que ellos dicen, que, y eso Cristo ni los apóstoles lo siguieron. La participación obligatoria de la misa. En el siglo XI, el celibato del sacerdote decretado por el Papa Bonifacio VII en el año 1079, de que no se podían casar los curas. ¿Y qué dice el libro de, no sé si es Pedro, Juan o Judas? Que dice, porque en los últimos días prohibirán casarse a los hombres. Y eso es doctrina de demonios. Así lo dice la Biblia. Por eso es que hay tanto homosexual en los sacerdotes. ¿Por qué ustedes creen que sacaron al Pablo a la CIA? ¿Por qué sacaron al Papa Benedicto que se murió? Porque él tenía un revolú con la cuestión de la pedofilia y eso iba a explotar a nivel mundial. Tienes que salirte del medio. Eso es una mafia allá adentro, pues si usted no lo sabía. Eso es una mafia. Y ahorita ya mismo se lo voy a empezar a probar, eventos de la historia, que eso están en la historia, para que usted vea la poca vergüenza tan grande que hay allí dentro. Son chojos mafiosos. Es más, muchos de esos cardenales que están allí y de esos papas eran exconvictos nazis que cuando estaba Hitler se suicida y ellos se movieron al Vaticano y allá los guardaron escondidos. Y se hicieron sacerdotes para esconderse y estaban allí dentro. Son unos bárbaros. El Juan Pablo II trabajaba con Hitler en la Gestapo haciendo gas cianuro para matar judíos antes de ser sacerdote. Y nadie me lo puede discutir porque yo tengo 2 biografías de Juan Pablo II así de gruesas. Porque yo colecciono biografías. ¿Es? Para que ustedes vean, una mafia terrible. Ya mismo les voy a hablar, no se asuste. La 13. Amén. La muerte de herejes fue instituida en el Concilio de Verona en el año 1184. La confesión de pecado al sacerdote fue instituida por Inocencio III en el año 1215. Que usted podía que confesarle los pecados al cura para que el cura lo perdonara. ¿Ah? Un hombre que perdona, ¿qué hombre puede perdonar el pecado? Nadie. Si la Biblia dice ninguno hay bueno en la tierra. Y ellos le pagan y el cura ya me perdonó y va para el cielo. Ya me hicieron la extrema unción. Yo que trabajé como capellán, visitaba viejitos católicos y yo hablé con un amigo mío que era sacerdote y mira cómo yo hago la extrema unción. Porque me pedían los católicos y yo tengo que ser sabio, yo me lo ganaba para Cristo, pero como ellos querían eso, ¿y cómo hago la extrema unción? No, pues tú coges aceite y le haces la Santa Cruz aquí. Ok, cuando vieron, mira que hay que hacerle la extrema unción, la unción del aceite. Ah, no, si yo solo hago, no hay problema. Deme aceite acá. Ya le hice 20,000 cruces al viejo aquel, lo llené de aceite por todos lados. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pues ya yo me lo había ganado para Cristo hace rato, porque ya había aceptado a Cristo. Pero como eso le gustaba a ellos católicos, yo tengo que hacer empatía con ellos. Aleluya. Y me meten a orar, sí, y ahí empezaba a orar. Y orando, porque yo orando predico. Cuando iba a las casitas, yo empezaba a predicar, pero orando. Padre, gracias, Señor, por esto y lo otro. Y te doy gracias, Padre, por la sangre de Cristo. Porque tu palabra dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Porque sin ti nosotros no podemos ir al cielo, Señor. Solamente a través. Y ahí empezaba ya orando, pero yo estaba predicándole. Y no me podían callar porque yo estaba orando. Aleluya. Amén. Y después, cuando usted es un católico, usted le ora, usted tiene que terminarle siempre al católico. Estos son unos. Padre, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la paz quede con ustedes. Con su espíritu, le decía. Son tips para benizar los católicos. Bueno, seguimos. Él dice que el Papa está sobre todas las naciones y los reinos, que la sumisión al Papa es necesaria para la salvación, que el que no se someta al Papa no es salvo. Y solamente en Cristo está la salvación del hombre. El vicario de Jesucristo, el confirmador de la fe de los cristianos. La palabra vicario significa persona que reemplaza a otra, asumiendo sus funciones. Y el Papa dice que es el vicario de Cristo. ¿Cómo el Papa va a asumir las funciones de Cristo?
¿Ven la blasfemia que tienen? Todos son blasfemias. ¿Ven por qué la copa está llena de blasfemia, de ofensas contra Dios? La silla sobre el cual ha construido la Iglesia Universal, que se fue según San Dámaso, el Papa Dámaso, que la silla sobre la cual está construida toda la iglesia es la Iglesia Católica. Y la lista sigue por ahí para abajo de blasfemia. ¿Cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Bueno, durante los primeros 280 años de la historia de la iglesia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversación de Constantino, cuando Constantino en el Edicto de Milán en el año 313, ahí Constantino puso a la religión cristiana como la religión del Estado romano. En el año 313. En el año 325, Constantino convocó un concilio que le llamó el Concilio de Nicea e intentó allí unificar todas las religiones para unirla, porque él quería hacer del cristianismo la religión oficial. ¿Ve? Entonces, él ordena eso y entonces el que adoraba a Baal, el que adoraba a las estatuas de los dioses Zeus, Afrodita, pues los traían al templo y ahora estaban los cristianos y un montón de gente en el templo adorando a los dioses a todos juntos. Y los cristianos verdaderos dijeron, no, nosotros no podemos contaminarnos con el pecado, esto es un Dios santo. Y entonces los verdaderos cristianos se retiraron y dijeron, no. Entonces eso molestó a Constantino y ahí es donde vino la persecución contra los cristianos, que tuvieron que los cristianos esconderse en las catacumbas, huyendo. ¿Por qué? Huyendo de Constantino para que no los matara, porque ellos dijeron, no los vamos a estar aquí, nos vamos. Pero entonces ese grupo de idólatras se quedó allí, porque se unieron con el imperio romano. Eso fue para el año 325. Entonces, ahí empezó una religión oficial que era supuestamente cristiana, según Constantino, pero estaba llena de idolatría, de dioses paganos. Ahí es donde empieza la Iglesia Católica a surgir, en el año 325. Un cristianismo lleno de paganismo. La supremacía del obispo romano, el papado, fue creado con la ayuda de los emperadores romanos. Ahora Constantino, cuando está todo ese grupo de iglesias grandes que los une con el Estado, amén, ahora le da poderes a ese sistema religioso, pagano, cristiano, le da poderes y ellos tomaron mucho poder. Y Constantino lo hizo pues para congraciarse con todo el imperio de él y tenerlos de buena. Pero le dio tantos poderes a ese sistema, ellos levantan un líder y ese líder toma mucho poder y a ese líder le llamaron el obispo de Roma. La palabra obispo significa obispocos en griego, significa supervisor. Lo que significa, un supervisor. Y le llamaron el obispo de Roma hasta el día de hoy, que le llaman al Papa el obispo de Roma. Eso fue aquí. Como el supremo gobernante de esa iglesia, ¿ves? Toda esa gente de todas esas religiones ponen un líder. Tú te vas a llamar el obispo de Roma. Y vas a dirigir a todas estas religiones que están aquí, le dijo Constantino, porque los verdaderos cristianos ya se fueron huyendo, porque no iban a estar aquí con nosotros. Y surge una religión supuestamente cristiana, pero envuelta en paganismo, en idolatría. Entonces, desde ese momento, dice, como era el supremo gobernante de la iglesia, desde luego era mejor para la unidad del imperio romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraron centrados en un mismo lugar, todos en Roma. Mientras muchos obispos y cristianos se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder, la influencia de los emperadores romanos, y cuando el imperio romano colapsó, que se cayó en el año 425, cae el imperio romano y los emperadores, pero ese sistema religioso se quedó flotando poderoso porque el imperio le había dado mucho poder. Pues entonces a ese líder religioso le llamaron Pontificus Maximus, o el máximo pontífice, porque tenía poder ahora. ¿Ves dónde está saliendo el Papa? Que no fue Pedro el primer papa, eso fue en el año 300 y pico, ya han pasado 300 años. Ve que no fue Cristo el que fundó la iglesia católica, eso fue Constantino. Ahora el Señor para que los católicos me inviten para yo hablarle de esto. Ya, algo apedreado. Entonces, cuando el imperio romano colapsó, los papas tomaron el título previamente que había pertenecido a los emperadores romanos, ¿ves? Porque el que se llamaba máximo o pontífice era el emperador. Pero ahora, como se fueron los emperadores, se cayó el imperio, pues vamos a coger el título de ellos. Ahora yo soy el máximo, el líder. ¿Qué es lo que sigue siendo el papa hoy en día con todos esos títulos? Obispo de Roma, máximo pontífice, etcétera. Vamos entendiendo, ¿verdad, hermano?
Vemos la mujer embriagada con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús, que son los mártires, la Inquisición, la matanza de Santa Bartolomé, embriagada con la sangre de los santos. ¿Quién ha matado a millones de cristianos? La Iglesia Católica, en los coliseos romanos. En la matanza de San Bartolomé murieron más de 100.000 personas en 3 días. En la Inquisición española murieron miles de personas. Murieron en las Inquisiciones. En Colombia hay un museo que presenta toda la Inquisición. Allí son atrocidades lo que ellos hacían. Ponían un balde y ahí ponían una rata que hacía días sin comer y hacían un agujero y le comían las entrañas. A otros lo estiraban y le sacaban los brazos y las piernas. A otros le sacaban las uñas. Le ponían alfileres por dentro de los ojos. A otros le sacaban la cuenca de los ojos. Le arrancaban las uñas. A otros le metían palos por un oído y se lo sacaban por el otro lado. A otros lo aserruchaban. Bueno, unas atrocidades. El mismo demonio. Eso lo hizo la Inquisición española, la Iglesia Católica. Que el que no siguiera la Iglesia Católica era un hereje y había que matarlo. Eso va a volver otra vez, pero con el anticristo. Y junto con la Iglesia que le va a dar ese poder otra vez. Amén. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas y los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora nos va a dar, ya vimos, cómo es que se viste la mujer. De púrpura, de escarlata, que es Roma. Vemos las aberraciones y las abominaciones, que son toda esa lista que yo le di. Ahora vamos a ver y nos presenta el lugar geográfico donde va a estar esa mujer. De dónde va a salir. Dice, a Roma se le conoce como la ciudad de las 7 colinas. Así se conoce a Roma. Porque el único país que tiene 7 montes alrededor es Roma, que se le conoce como la ciudad eterna. Pues esa mujer está al lado de 7 colinas, de 7 montes, que es Roma. Que son el monte Quibimal, el Viminal, el Capitolino, el Esquilino, el Palatino, el Aventino y el Celio. Son los 7 montes que están alrededor de Roma. Ahora viene lo bueno. Este es el un poquito más difícil de interpretar en Apocalipsis, pero se lo voy a explicar. Estos 7 reyes, 5 han caído, 1 es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey y es uno de los 7 y va a destrucción. Eso parece un jabolú ahí, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo bien sencillo. Dios le está hablando a Juan y dándole una explicación de dónde va a surgir el sistema mundial del anticristo y dónde va a surgir el último imperio mundial. Es lo que le está explicando con eso. Y le dice, mira Juan, son 7 reyes. ¿Cuáles son esos 7 reyes? Pues los imperios que van a pasar y han pasado por la historia de la humanidad. El imperio egipcio, el imperio de Asiria, el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, Roma y las 10 naciones, que es el sistema del anticristo. Esos son las 10 reyes que también significan las 7 cabezas. ¿Me sigue? Las 7 cabezas son los 10 imperios y las 7 cabezas representan los 7 montes también. Tienen 2 significados. Entonces le dice, mira, de esos son 7 reyes. 5 han caído. ¿Qué cayeron? Porque cuando Dios le está hablando a Juan, Juan está viviendo en el imperio romano. 5 ya habían pasado. A Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Grecia ya había caído cuando vino en el año 178, cuando estaba dirigido por Alejandro el Grande. Alejandro el Grande muere a los 33 años. El imperio fue tan vasto y tan grande que llegó hasta la India, Egipto, etcétera. Él se muere a los 33 años, jovencito. Ahora los 4 generales que él tiene, que eran los principales de Alejandro, que eran Lisimaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Esos 4 generales dividen el imperio griego en 4 partes. El imperio todo de los Ptolomeos toma el área del sur, el de los Seleucos, Siria y todas esas regiones, etcétera, que son las 4 cabezas que es la bestia del capítulo 7 de Daniel. Pues ahora Grecia cae y Roma surge en la historia con su poderío militar. Hasta el año 425 que cae Roma. Entonces dice, 7 reyes, 5 han caído. 1 es Roma, donde tú estás ahora, donde te estoy hablando, Juan, donde estás viviendo bajo el imperio romano. 1 es. Y el otro aún no ha venido, que es el 7, la comunidad económica o el sistema del anticristo que todavía no ha llegado. Que sería ese imperio. Dice, y cuando venga es necesario que permanezca poco tiempo. ¿Por qué? Porque eso surgió en 1958, surge la comunidad económica. Y apenas lleva 60 y pico de años comparado con estos imperios que duraron cientos de años. Por eso que va a ser bien breve, porque el anticristo está a la vuelta de la esquina. Dice, cuando él venga será por poco tiempo. El 11, y la bestia que era, y no es,
¿Cuál era la bestia que era? El Imperio Romano. Y no es, y es el octavo rey, y es uno de los 7 que va a la destrucción. ¿Por qué está hablando aquí? Cuando dice la bestia que era el Imperio Romano, no es porque está hablando del anticristo que va a salir bajo el Imperio Romano. Y es el octavo rey, y es uno de los 7. ¿Por qué es uno de los 7? Porque el anticristo va a surgir del Imperio Romano, de lo que era el antiguo Imperio Romano. Viene de uno de los 7, viene de Roma y va a la destrucción, porque el anticristo va a ser lanzado al lago de fuego. Ese sería el octavo reino, el reino del anticristo a nivel global, el reino del anticristo, el presidente del mundo. ¿Entendieron ahora? ¿O no? Bueno, mejor no, más bajito no sé llegar. Amén. ¿Entendieron ese punto? Yo sé que es un poquito difícil, pero aquí estamos. 7 reyes son los imperios, 5 han caído, que fueron los primeros 5, uno es, que es Roma, y cuando venga el otro, que es el séptimo, que va a ser los 10 países que va a tener el control del anticristo, los 10 reinos. Y el octavo es el gobierno del anticristo a nivel mundial, utilizando esos 10 reinos. Ese es el octavo, eso es todo. 5 han caído, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es, que es Roma, otro no ha venido, que son las 10 naciones europeas, y el octavo rey, el gobierno mundial del anticristo. Sencillo. Este es uno de los puntos más difíciles que mucha gente pues, no lo comprende mucho. Esto es lo que ahora mismo en el 68 lo dividieron el mundo en 10 bloques. Lo que se llama el Club de Roma. Dividieron el mundo en 10 bloques económicos, 1, 2, en 10 naciones. Es posible que ese sea el sistema mundial, porque el mundo se está uniéndose. Han dado una orden en el mundo, únanse. Eso se llaman economías de mercado, porque como yo no puedo mover la carreta solo, pues tengo que tener a otro que me ayude. Por eso que usted va a un negocio ahora, y antes vendían gasolina, ahora no, usted entra a echar gasolina, y ahí tiene hasta farmacia, tiene de todo, un supermercado. Eso se llama versatilidad de negocio, para poder subsistir. Economías de mercado. Yo voy a comprar esto, me vende esto en $100,000, yo no lo tengo. Pues hablo con el hermano, tú me prestas 50,000 y tú 50,000 y lo compramos entre los 3 y invertimos los 3. Y ahora tú me das 50 y el otro 25 y entre los 3 compramos el negocio. Nos unimos, economías de mercado. Eso es lo que están haciendo los países ahora. Únanse, para poder subsistir tienen que unirse a un país, obligatoriamente. Ningún país va a poder subsistir solo, porque se ha dado una orden que hay que unirse para poder echar para adelante. Y la iglesia desuniéndose. La dejo ahí. Aleluya. Cada cual arando la sartina para su sartén. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre la tierra, que es el Vaticano. Esa es la ciudad del Vaticano. Eso que ustedes ven ahí, cuando usted lo mira desde arriba, eso es una llave. Eso fue diseñado como una llave. Esto que ustedes ven ahí, eso redondo acá y hacia el Vaticano. Como que esa es la llave al sistema mundial. Una cosa impresionante cuando una fotografía desde arriba. Bueno, la ven aquí, una llave de esas antiguas, viejas. Bueno, estos fueron papas que fueron poniéndose desde el año 911 en adelante. Pero en el año 914, Juan X, escuche bien, fue traído a Ravenna, de Ravenna, en Italia, a Roma, y fue hecho papa por Teodora, quien también tenía otros amantes. Teodora fue una papa de Roma. Esto los católicos no lo hablan. Mire, tenía Teodora, pero murió sofocado por Masoria. Masoria era la hija de Teodora. Y Teodora y Marosia eran madre e hija y tenían control sobre el Vaticano. Y ellas eran las que ponían papas en Roma. Entonces era amante de Juan Pablo X. Por aquí siguieron ellos los papas. En el año 931, Juan XI y su propio ilegítimo hijo, otro hijo suyo, nombró 4 a los siguientes: a León 7, a Esteban 8, a Marino 2, a Agapito 11. Esos son papas que él los nombraba. Eso era teocráticamente. En Juan 12, en el año 915 al 963, nieto de Marosia,
Fue culpable de casi todo crimen, violaba a vírgenes, a viudas de alta sociedad, cohabitó con concubinas con su padre, hizo del palacio papal un bacanal y fue muerto en el acto de adulterio por un esposo airado. Que vino el esposo, lo encontró durmiendo con el papa y los mató a los dos. En ese tiempo el papado era prostitución, asesinato, eso eran los famosos papas. Eso los católicos no se lo dicen y eso aparece en cualquier libro de historia. Vamos a seguir, que esto se pone bravo. Bueno, no, vamos a darle hacia atrás. ¿Sabe cómo se conocía a esto? Esto se aparece como la época de la pornocracia. Así se conoce este periodo de tiempo del año 900 en la Iglesia Católica. Pornocracia, la época de la pornografía. Porque aquí es donde se prostituyó el Vaticano con asesinatos, violaciones, prostitutas, borrachera. Bueno, fue una cosa, eso aparece en libros de historia. Bueno, aquí vemos del 18 en adelante, la que comercia, dice, ay de la ciudad grande de Babilonia, en una hora vino su juicio. La tierra, los mercaderes lloran, es la que comercia con todo esto, plata, oro, piedras preciosas, ¿eh? El Vaticano acopia el segundo tesoro en oro más grande del mundo. Me decían unos católicos hace poco, yo estaba hablando con ellos, porque la gente rápido, mira esos pastores, dan los diezmos para los pastores, andando en cajo nuevo. Porque eso es lo que dicen, yo no me convierto para darle los chavos al pastor. Eso es lo que dice la gente tonta. Para darle los chavos al pastor, que los diezmos, que las ofrendas. Y yo le dije, pero si tú le das chavo al pastor tuyo, el pastor tuyo vive bañado en oro en el Vaticano, la sortija vale $2 millones, la corona vale 7 millones, la corona que usa, el carro vale millones y además tiene tesoros incalculables, más de 100 mil millones de dólares, nada más en bienes inmuebles en toda Europa. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Se bañan en oro. Tú le das los diezmos al pastor tuyo, que es rico. Aleluya, se quedó calladito. En la revista italiana Oggi, el tesoro en el oro del Vaticano, en base a información extraordinaria, fue colocado detrás del de los Estados Unidos en un segundo, como el segundo más grande del mundo, con unos bienes de 3.500 billones de euros. Eso casi uno ni lo sabe ni leer casi, de la cifra tan grande que tiene el Vaticano. Y pidiendo el Papa, le quiero que ustedes den para las obras del África, y ellos bañados en oro. Aleluya. ¿Cómo llegó el Vaticano a este enorme patrimonio en oro? El Vaticano juega al póker con las enormes reservas financieras en Wall Street. Las reservas financieras exteriores del Vaticano se encuentran concentradas principalmente en Wall Street. Mire esto, lo vamos a seguir leyendo. El montante total que la iglesia recibe de las arcas públicas asciende a más de 3.300 millones de euros anuales. Eso es en ofrendita los domingos para el Vaticano. Que vengan a hablarme a mí, mira que a las 10 mire, 2 patatas ese quieto, que el pastor suyo es millonario, váyase con el Papa para allá. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Me sigue? Sí, porque la gente, hermano, lo que piensa rápido es que los diezmos. No piensa en otra cosa más que en chavo. Los diezmos para el pastor, los diezmos para la iglesia. Y esa es la pregunta que me hacen todo el mundo, que si los diezmos, que si es el del nuevo o es del viejo. Del Viejo Testamento o del Nuevo Testamento. Preguntas estúpidas. Que aunque la Biblia no hable nada de diezmos, se supone que por lógica una corporación, una iglesia no vive del aire. Porque ¿quién paga la luz? ¿Quién paga el terreno, las propiedades, todo? ¿Quién lo va a pagar? El arcángel Gabriel va a venir y dejar un cheque ahí y se va para el cielo otra vez. Eso es por lógica. Y aunque la Biblia no, como le dije yo a uno, vamos a hacer algo, aunque la Biblia no habla nada de diezmo. Si tú, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. ¿Cuánto vale el oxígeno que tú has respirado en 30 años? Si te lo vienen a cobrar. Si te cobran el Señor el oxígeno que te da, ¿cuánto tú crees que tú le debes? Tú crees que te ha dado la vida, te ha dado todo, y ahora tú por un chispo de un 10%, tú también ahora vienes con esa tacañería. Si todo es de Él, aquí está mi Señor, todo eso es suyo. La Biblia dice que por Él es que respiramos, dice Isaías, que por Él es que existimos.
Ay, ay, ay. Amén. Como me dijo uno, no, yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida por Cristo, me dijo uno. Y, ay, hermano, no seas embustero. Pues yo hablo así bien estrujado, bien puertorriqueño. Ya no seas embustero, mijo. No dar los diezmos y las ofrendas, tú vas a dar la vida por Cristo cuando te pongan con una 38 en la cabeza. Aleluya, ¿cuántos alaban la gloria? Digo esto porque esto es lo más que me pregunta la gente. Y aunque eso es el del Nuevo Testamento, pero si Abraham dio diezmo y Abraham no existía ni ley ni existía nada. Y Jacob, Isaac. Ahora viene la ley, Dios lo establece para los sacerdotes. Y tienen que llevar al alfolí, lo que llevaban era comida, porque en ese tiempo no había el dinero, todavía no estaba, y lo que llevaban eran comida al alfolí, al almacén, para dárselo a los sacerdotes, que era la tribu levítica, que dependía de todas las demás tribus, y tenían que comer. Aparte, cuando llevaban una ovejita, hacía el sacrificio, y cierta parte de la ovejita, pues era para el sacerdote. Y eso lo tenía, que después que me daban esa parte a mí, yo tenía que sacar unos diezmos, el 10% de eso, y dárselo también al templo también. Y si yo no lo daba, tenía que dar una quinta parte adicional, los intereses. Está en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento no dice nada, pues sí lo dice. Porque Pablo dijo, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. Y el primero que diezmaba era Pablo, porque eso le estipulaba la ley. Lo que pasa es que como eso se da por sentado, eso no hay ni que escribirlo. Eso es para nosotros los gentiles que peleamos por 5 chavos. Pero para el pueblo judío eso es ley, eso es dar es ley. Eso forma parte de ellos. Por eso es que Pablo no lo escribe. Y Jesús lo dijo en Mateo 23, 23. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes han dejado, diezman ay, ¿qué? La menta, la qué sé yo qué más. ¿La qué? La ruda, las especias, diezman, pero han dejado la misericordia, la justicia y el amor. Esto es menester hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué Jesús está diciendo? Tienen que diezmar también. Porque el primero que diezmaba era Jesús, porque Jesús guardó toda la ley. Alábalo. De ahí para abajo, pues, el que se ha afrentado no da nada. Aleluya. Sonría, que Cristo le ama, no aguanta la respiración. Pero como hay gente que no da para Dios, no sé por qué esto viene, yo sé por qué yo caí aquí. Hay gente que no da para Dios, pero se lo tiene que dar al doctor allá abajo. Dios no se queda con nada de nadie, hermano. Dios te da para bendecirte y te bendice. Tú tienes que bendecir a los demás. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando tú tienes ese espíritu generoso y no tienes un cangrejo de 20 patas en el bolsillo, tú vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Porque hay un texto que dice, yo honro a los que me honran. Y ahí está comprometida su palabra. Y seguimos. Eso era para si acaso hay alguno. Gloria. Dice, además de otras ventajas fiscales, la iglesia no paga IVA en sus compras ni paga impuestos de sucesiones o donaciones. Las riquezas del Vaticano son incalculables. En España la iglesia católica es una gran potencia inmobiliaria. No hay pueblo sin iglesia, ni ciudad sin catedral, ni casi monte sin ermita. Se calcula que el patrimonio eclesiástico está integrado por 100,000 inmuebles. Eso es en Europa, en España. ¿Qué son 100,000 inmuebles? Iglesia y ermita. En todo, usted va a Puerto Rico y en todos los pueblos de la isla, en la plaza, ¿qué es lo que hay? Una iglesia católica y la alcaldía. Todo ese territorio es de ellos. Si usted empieza a vender todas las capillas, todas las iglesias en Puerto Rico, 78 más los colegios que tienen, son millones. Y eso más que en Puerto Rico, en Chipo Isla. Imagínate en el mundo. Casi el 23% de los terrenos de Argentina pertenecen al Vaticano, usted no lo sabía. Ellos se han quedado con todo, porque ellos cuando se moría un grande terrateniente, se lo donaban a la iglesia. Ellos iban para que le firmaran para quedarse con ellos. El patrimonio es incalculable que tiene, y eso es en España. Dice, dicho de otra manera, el 80% del patrimonio histórico artístico nacional de España pertenece a la iglesia católica. Dice, el tesoro de oro acumulado por el Vaticano es posible uno de los más grandes del mundo. La Iglesia Católica Española es accionista de empresas como Index, Sará, Endesa, Banco Popular y Telefónica en España. Tiene acciones del Vaticano. La Santa Sede es propietaria de acciones en la General Motors, en la IBM, en Disney. Además, inversora en empresas de alimentación del Focus Line Online. A esto hay que añadir empresas de servicios, telecomunicaciones, como bancos, aseguradoras, valoradas en más de 12,000 millones de dólares. Mira si tienen dinero. Aló, y la gente, amén, nos van 10 minutitos y terminamos aquí. Aleluya.
No solo el Vaticano es una de las instituciones más ricas del mundo, sino que también se beneficia de algunos esquemas financieros repugnantes que existen. El Vaticano tiene grandes inversiones con los Rothschild de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, con el Banco Ambrose, el Banco Ambrosiano, amén, que es un banco británico y con sede en Londres, con el Credit Suisse Group y una empresa de servicios financieros con la sede en Zurich, en Suiza y en Londres. Y se acuerdan cuando estaba Juan Pablo I, que duró 33 días en el papado y murió asesinado por cianuro. Nadie pudo entrar, no le hicieron autopsia, no le permitieron nada, simplemente lo metieron por ahí para abajo y lo enterraron dentro del Vaticano, donde los entierran a ellos. No se supo nadie más. Después de investigaciones, dice que lo envenenaron con cianuro. ¿Por qué? Porque dentro de 2 semanas, él iba a sacar para afuera un problema financiero del Vaticano, del Banco Ambrosiano, donde se habían robado 500 millones unos cardenales y lo asesinaron. A las 2 semanas, Mackenzie, que era el presidente del Banco Ambrosiano, amaneció guindado, colgado de un puente de Roma. Bueno, ¿dónde yo me entero de todas esas cosas? Leyendo. El Vaticano tiene miles de millones de acciones en las más poderosas corporaciones internacionales como la Gulf Oil, en la Shell, General Motors, Belgian Steel, General Electric, International Business Machine. Es una mafia. Increíble. En otras palabras, el Vaticano, igual que los banqueros hacen, se beneficia directamente del dolor de la lucha de los pobres. El propio Vaticano se ha beneficiado enormemente de la extraordinaria transferencia ilegal de riquezas llevadas a cabo por la élite financiera, pero el Papa no pretende explicarle eso a los fieles. Ahora viene el juicio, amén, contra el imperio romano. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, con el mismo ímpetu, asimismo se va derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El Vaticano va a desaparecer. Aleluya. La voz de arpistas, de músicos, flautistas, etcétera, ya no se va a escuchar nada más. Luz de lámpara no alumbrará más sobre ti, ni voz de esposo ni de esposa, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, ¿ves? Con toda esa gente que estaban comerciando, todas esas empresas multinacionales. Pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos que han sido muertos de la tierra. ¿Saben lo que la Roma ha engañado? Vendiéndole cositas, que adorando a la Virgen, adorando estatuas. Vaya las procesiones en España para que vean lo que son las cofradías, que se ponen encapuchados y empiezan un montón ahí, que muchas veces se le cae la estatua esa. A mí esto ya cogió fuego una. Eso es algo, hermano, satánico. Bueno, ahora mismo usted en España hay sitios que dice logia luciferina, logias que adoran a Satán. Se llaman logias luciferinas. Eso es para los masones.